Arratsaldeon, José Luis, eta eskerrik asko por mantener esta conversación con nosotras. Bueno, en primer lugar, ¿qué te parece si te presentas? Muy bien. Hola, buenas tardes. Me llamo José Luis Quesada. Mis hijos estudian aquí en el colegio y soy médico de profesión. Y mi relación con el colegio, pues aparte de estar en el grupo de COVID, también soy representante del Carvisitxa. Bueno, muchas responsabilidades en un momento en el que pues son importantes tanto representar al equipo, ¿no?, en el equipo COVID como el Carvisitxa. Sí. Cuéntanos cómo ha empezado el equipo COVID. Cuéntanos un poquito. Sí. Al principio del curso se me planteó la posibilidad de poder participar en representación de las familias, un poco pues para tener el punto de vista de las familias. Y encima, pues como mi condición de médico, pues me lo plantearon y me pareció interesante estar en este momento aquí. Y desde ese punto de vista, como médico, como aita, ¿cómo crees que está la situación ahora, si quieres, un poco en general, en Durango, en el cole? Sí. Hombre, ahora en estos momentos la situación de Durango pues es preocupante. En cuanto al entorno del colegio, yo creo que mantenemos una situación de tranquilidad. Al comienzo del curso muchas incertidumbres, muchos miedos, pero el día a día nos ha tranquilizado. Vemos cómo es la interrelación entre los chavales, la organización de las clases, en el comedor. Eso, en cuanto a cómo acuden nuestros hijos al colegio, pues es tranquilizador. Luego ya en la calle los datos hablan por sí solos, incidencias que van en aumento, pues bueno, pues sí es preocupante. Ante esa preocupación, que es cierto que, que las familias también comparten en diferentes momentos, sí que creo que puedes dar no sé si una recomendación, si algo que tengamos que prestar especial atención, como familias, como cole, como comunidad educativa. A esas alturas, dar recomendaciones nuevas, no. Todas las recomendaciones están dadas. En cuanto a la higiene de manos, uso de mascarilla, distancias, evitar exposiciones innecesarias, reuniones innecesarias, hacer lo que no es necesario e imprescindible, eso ya lo sabemos de sobra. Quizás recalcar pequeñas píldoras de recordatorio cada cierto tiempo, esas cosas que ya las sabemos, pero como ya las sabemos, parece que el uso y del día a día se nos van olvidando. Quizás pequeños recordatorios de esas ideas básicas, cada cierto tiempo relanzarlas. Ahí, en esas píldoras es cierto que estamos recordando, las entradas al cole, esos grupos que se van creando, eso por parte de las familias. En el caso de los alumnos y alumnas, nuestra impresión es que, que ellos llevan con mucha obediencia y con mucho criterio, sí. El tema de las mascarillas y el cuidado de las distancias. Tú como aita igual, ¿qué es lo que recoges en casa, ¿no?, cuando van tus hijos? O como aita también, de lo que puedas ver en el cole. Yo, cuando les pregunto, pues sí que igual al principio, decía que algunos compañeros que no hacían uso correcto de la mascarilla, el rato del recreo, cuando salían a comer, que sí se quitaban la mascarilla, pero yo creo que hablando con ellos son cosas que desde el colegio poco a poco se han ido puliendo y los chavales y chavalas se van responsabilizando y se van tomando conciencia de lo importante que es usar correctamente la mascarilla. El rato del recreo, pues para descansar un poquito y poder comer algo, pues también pues van cogiendo el hábito, pues mantener un poquito esos momentos de comer, mantener la distancia. Era un poco un punto a mejorar, que creo que se ha ido mejorando. Quizás las concentraciones a las salidas y a las entradas del colegio, eso ya depende de las familias, depende de nosotros, ya es responsabilidad nuestra, no depende ni del colegio ni depende de los propios críos o alumnos, eso es ya de las familias. Tenemos que ser conciencia, se va viendo cada vez más que quizás las familias mantenemos una cierta distancia, sí, hablamos entre nosotros, pero esos corritos que se siguen formando pues son cada vez menos. Eso sería importante enfatizar y eso sí que podemos hacer una mejora entre todos.
Bueno, es cierto que es momento de corresponsabilidad, ¿no? Y de compromiso para el cuidado. Bueno, ¿pedirías al cole bueno, pues algo diferente a lo que estamos haciendo? ¿Crees que tenemos que cuidar especialmente algo? Una última, bueno, pues no sé si consejo o... Yo mi apreciación desde como padre, como usuario del colegio, creo que están bien las cosas, no bajar la guardia, ser críticos, estar atentos por si en algún momento vemos que bajamos la guardia y hay algunas brechas de seguridad donde nos pueda entrar el virus, pero por lo demás quizás seguir con las clases presenciales mientras la situación lo permita es muy importante. Creo que para socializar los niños, las niñas, la formación es igual online que presencial, y luego también pues, para las propias familias poder dinamizar, poder llevar nuestro orden del día a día. Y sería igual importante tener un poco preparado por si en algún momento tenemos que confinarnos solamente en casa, las tecnologías. Es un punto que hay que ir a fortalecer. Bueno, José Luis, eskerrik asko, sobre todo estas últimas apreciaciones creo que son importantes y bueno, eskerrik asko berriz ere guaz egoteagatik. Eskerrik asko zuri.